¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos comprobar el estado de nuestro disco duro en Windows 11. Para comprobar el estado de nuestro disco duro, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a Inicio y después nos vamos a Configuración. Una vez que estamos aquí en el apartado de Configuración, entraremos o buscaremos lo que es el apartado de almacenamiento, aquí la categoría de almacenamiento. Haremos un clic sobre ella y verás que tienes diferentes opciones, pero esto no nos interesa ahora mismo porque lo que queremos saber es en qué estado se encuentra nuestro disco duro. Vamos a hacer un poco de scroll hacia abajo y buscaremos la opción de configuración avanzada de almacenamiento. Aquí haremos un clic y veremos que tenemos también algunas opciones, ¿vale? En la cual tendremos que entrar a donde pone optimización de unidad. Haremos aquí un clic, no es aquí, vamos a entrar directamente a donde pone uso de almacenamiento, ubicación, almacenar espacios y almacenamiento, discos y volúmenes, ¿vale? Aquí en discos y volúmenes lo que vamos a hacer es elegir nuestros discos duros, ¿vale? Aquí tenemos todos nuestros discos duros listados y vamos a hacer un clic sobre propiedades. Cuando entramos a propiedades veremos un poco de información referente a estos volúmenes. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos un apartado llamado estado y este nos está indicando que está en línea, ¿vale? Entonces, si detectamos algún problema en nuestro disco duro, nos aparecerá un mensaje más o menos referente a que la confiabilidad se está degradando en nuestro disco y nos indicaría que, o nos recomendaría que hagamos una copia de seguridad de todos nuestros datos en caso de falla de la unidad. Por lo tanto, es muy importante saber que si en nuestro disco duro el estado es en línea y no nos muestra ningún aviso, nuestro disco duro está en perfectas condiciones. Así que nada, de esta manera es como podemos comprobar el estado de nuestro disco duro en Windows 11. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.